Vamos a conversar con la doctora Maritza Durán, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, a propósito del Día Mundial del Corazón y obviamente su, más que celebración, conmemoración en Venezuela. ¿Qué datos conocemos del estatus de las enfermedades cardiovasculares en nuestro país, doctora Durán? Bueno, en primer lugar, es importante destacar que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en nuestro país. ¿Todavía sigue siéndolo? Todavía sigue siendo, las enfermedades, la violencia en oportunidades la supera, pero incluso está por encima del cáncer, de acuerdo a datos del anuario de 2014, 24,3% de las muertes totales en Venezuela fueron de origen de enfermedades del corazón, seguido luego por el cáncer y las muertes violentas en ese momento eran un 6,6%, alrededor de eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el corazón? Sí, en realidad todas estas enfermedades del corazón están mediadas por factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser modificables y no modificables. Por ejemplo, la edad, a medida que envejecemos tenemos más riesgo cardiovascular. En principio los hombres tienen más riesgo que las mujeres hasta que nosotras después de los 60 nos equiparamos en riesgo. Esos son los no modificables, pero los modificables, en primer lugar, tenemos el tabaquismo, el tener colesterol elevado, el ser hipertenso, el ser diabético, el tener obesidad, tanto obesidad global como obesidad abdominal, es un factor de riesgo. La inactividad física y el estrés y la depresión también son factores de riesgo modificables que te pueden llevar a tener enfermedad cardiovascular, o sea, ya hacer un infarto o hacer un evento cerebrovascular, por ejemplo. ¿Qué tanto están presentes en nuestro país todos estos riesgos de acuerdo con el estudio de BESCAM? De acuerdo a los datos del Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica, un estudio que se realizó a nivel nacional y que nos está dando la realidad de nuestro país en relación a la prevalencia de los diferentes factores de riesgo, vemos que, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, 34,1% de los venezolanos son hipertensos. Al extrapolar eso a la población adulta, que fue la que nosotros evaluamos, población mayor de 20 años, eso nos da un poco más de 7 millones de venezolanos que padecen de hipertensión, sobre todo tomando en cuenta el punto de corte de 140 de tensión arterial sistólica y de 90 para la diastólica. En base a esos puntos de corte, somos poco más de 7 millones los hipertensos en nuestro país. Otro dato que es importante es saber que en relación a la diabetes, 12,3% de los venezolanos padecen de diabetes y eso se extrapola en poco más de 2 millones de personas que padecen de esta enfermedad. Y un dato que es muy importante, poco más del 34% tienen riesgo de hacerse diabético y eso también son 7 millones y medio de venezolanos que pueden hacerse diabéticos si no hacemos nada para que eso deje de suceder, eso no suceda. Doctora Durán, ¿qué medidas podemos tomar, qué cambios podemos implementar en nuestra vida cotidiana, tan complicado como está el país además en medio de esta crisis, que nos permita cuidar nuestro corazón? Bueno, lo primero es controlar adecuadamente los factores de riesgo. Si usted es hipertenso, póngase y está recibiendo tratamiento, busque ese tratamiento, tómeselo como su médico lo indicó, vaya regularmente al médico para que su médico verifique si usted está en meta o no de tratamiento, porque de eso va a depender el hecho de que usted alcance las cifras que su médico quiere, que le ha puesto como meta, de eso va a depender el que usted no progrese y no evolucione más en adelante para hacer un infarto o hacer un evento cerebrovascular. Lo otro que es muy importante es que a los cambios de estilo de vida hay que buscar. ¿Qué cambios podemos hacer? Hay que tener un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable es lo primero, no fumar. Por favor, no fume, nunca fume, no deje que sus hijos fumen, no deje que le fumen encima. Y si fuma, deje de fumar, porque eso lo que va a traer es consecuencias negativas para su vida. Hay que bajar la sal, es muy importante restringir el consumo de sal, ¿ok? Y camine, haga ejercicio, tener actividad física. Y actividad física no es solamente en tiempos de ocio, sino también si está en el trabajo, en las actividades en el hogar, yendo hacia su trabajo, camine con zapatos adecuados y en un entorno adecuado, pero es importante que la actividad física y aliméntese adecuadamente. Una alimentación balanceada, una alimentación variada, que en estos tiempos no está fácil, pero es importante procurar no solamente comer almidones, no solamente comer carbohidratos, sino incluir proteínas incluir vegetales crudos y cocidos y frutas en la alimentación. Eso nos va a ayudar a tener un corazón saludable. Doctora Durán, ¿qué podemos comer barato
que sea bueno para el corazón? Coma granos, coma fruta, busque la fruta de temporada. No vamos a comer manzanas y peras, pero podemos comer lechosa, podemos comer guayaba, ¿ok? Podemos comer mandarina, depende, o sea, la fruta que esté más barata en la estación. Coma vegetales y busque, yo siempre les digo, la gente me dice que los vegetales son caros, pero la berenjena, el calabacín, las vainitas están ahí, y búsquelas y eso nos va a ayudar a complementar ese plato. Busque que su plato tenga color, que no sea solamente el blanco del arroz o el plátano, sino compre sardinas, que las sardinas son económicas, hay pescados que no son tan costosos, pero es muy importante tratar de garantizar una alimentación balanceada, equilibrada, que tenga todos los nutrientes, porque si no lo que vamos es a generar obesidad o desnutrición por otro lado. ¿Necesitaríamos ayuda humanitaria o cooperación internacional específica para las enfermedades cardiovasculares, doctora Durán? Bueno, lo que necesitamos es garantizar, con el mecanismo que sea, que nuestra gente tenga acceso adecuado a su medicación, que tenga los medicamentos que requiera, no los que pueda, porque lamentablemente ahorita hay más abastecimiento de medicamentos, pero hay mucha dificultad para adquirirlos por los elevados costos, y además que vemos que no es solamente controlar un factor de riesgo, por ejemplo en el caso de la hipertensión, que la gente puede necesitar una o dos drogas, la gran mayoría, y cuidado si no 3 para llegar a la meta, sino que se puede necesitar estatina, si es diabético necesita varios medicamentos también como metformina o sulfonilurias o insulina. Entonces es importante que nuestra gente que haya un programa de pacientes crónicos adecuado. Como de 10 medicamentos, doctora Durán, aproximadamente. Por lo menos, sí. Por lo menos para la tensión son 4, para la diabetes son 3, sí, podemos llegar a 5 fácil, a 10 fácil. Pero que la gente tenga primero un acceso al control médico, que el médico esté consciente de la importancia de llegar a las metas y que pueda ir agregando o ajustando esos medicamentos para que nuestras personas estén adecuadamente controladas y su corazón esté bien cuidado y no llegue a infartarse. Gracias, doctora Durán. Gracias a ti.